Cada mañana, una palabra. Cada día, un encuentro. Cada encuentro, una transformación. Bienvenido a un encuentro diario con Dios. Un momento para detenernos, abrir la palabra y dejar que Dios hable a nuestros corazones antes de iniciar el día. El Señor viene a hablarte bajo el tema aislado con propósito. En Lucas 5:16, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Esto es clave, porque temporadas en nuestra vida donde todo se ve silencioso, temporadas donde disminuyen las llamadas, disminuyen los amigos, las amistades comienzan a cambiar, las puertas parecen que se empiezan a cerrar y de pronto nos encontramos más solos de lo que podemos imaginarnos. Pero en esos momentos es fácil que nosotros digamos, es que Dios me abandonó, es que hay algo mal conmigo, porque todos se empezaron a alejar de mí, porque de repente yo me quedé solo, porque de repente Dios guardó silencio, porque de repente yo no sé qué hacer, pero tampoco se manifiesta nada, tampoco veo a nadie, mis amigos me dejaron de hablar, mis amigos dejaron de contestar mis mensajes. Pero aquí es donde viene algo poderoso, porque la Biblia nos habla algo totalmente diferente a lo que el mundo nos dice acerca de la soledad. El mundo nos dice que si estás solo es porque nadie te quiere y todos te odian. El mundo nos dice que si no hay nadie contigo es porque hay algo mal en ti. Pero la Biblia nos dice que muchas veces Dios aparta, Dios nos aísla, Dios nos aparta para promovernos. Dios nos procesa antes de usarnos y Dios nos esconde antes de revelarnos. No todo el aislamiento viene del enemigo, al contrario, Dios muchas veces nos aísla para poder cumplir su propósito en nosotros. Esto me trae a la palabra cuando en Éxodo 3 Dios aísla a Moisés y lo lleva al desierto y él permaneció 40 años en el desierto mientras él apacentaba las ovejas de su suegro. 40 años en el desierto, solo, pastoreando ovejas, pero de repente, en Éxodo 3:2, dice que un ángel de Jehová se le apareció en medio de una zarza ardiente. Esa escena poderosa, yo no me la puedo ni imaginar. Que se le presenta al Señor, tuvo un encuentro con el Señor en medio del desierto, en medio de la soledad, en medio de la sequía, en medio de todo. Dios hizo manifestar su gloria y su poder para tener un encuentro a solas con Moisés. Y es que el desierto nunca va a ser el final de tu historia. Y en este caso, el desierto no es tu final. El desierto es el lugar de preparación para ti. A veces Dios literalmente te tiene que alejar del ruido del mundo, porque si tú estás muy cerca de todo el mundo, si tú estás cerca de todo empieza a distorsionar tus oídos, tu corazón y tu mente, y entonces tú dejas de escuchar a Dios. Pero entonces Dios tiene que aislarte, sacarte un momento para que tú te quedes solo, para que tú puedas escuchar su voz en medio del silencio, porque el ruido del mundo te desconcentra, te aísla, te aísla de la presencia de Dios. Entonces lo que Dios quiere hacer es llevarte a lo profundo para poder hablar contigo. Y eso es lo que nos cuesta entender cuando entramos en estas temporadas de silencio, en estas temporadas de dolor, en estas temporadas donde sentimos que no hay más, que solo sequía, que solo soledad, y dejamos de comprender que lo que Dios quiere hacer es tener un encuentro íntimo con nosotros. Y es que es ese lugar donde se produce el encuentro más poderoso con Dios, con el Espíritu Santo. En Génesis 32:24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y es cuando a Jacob se le aparece el ángel de Jehová. Y él pensó que era un varón cualquiera y comenzó a luchar. Y comenzó a pelear. Dice que estuvo toda la noche hasta que rayó el alba. Pero algo poderoso sucedió.
porque Jacob le dijo, es que yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y allí el Señor se manifestó de manera poderosa y le dijo, pues ya no te llamarás más Jacob, usurpador, ladrón, mentiroso, te llamarás Israel. El Señor hizo un cambio total en su vida desde el momento en que cambia su nombre. Pero dice, así se quedó Jacob solo antes de que esto sucediera. Y a veces nosotros evitamos la soledad. Llenamos cada espacio de nuestra vida con redes sociales, con entretenimiento vacío, con Netflix, con cosas que pueden llenar y entretenernos un momento en vez de llegar a la presencia de Dios. Porque en la soledad, en ese momento donde estás en el silencio, es donde Dios comienza a susurrar en tu oído. Todas las revelaciones que vas a tener de parte de Dios van a venir en el silencio del mundo, en el ruido, el caos del mundo. Allí viene la revelación de Dios, cuando Dios decide traerte a un momento específico para poder hablarte y enamorarte. Y es donde se cumple esto, que Dios me llevó al desierto para enamorarme. Dios me llevó al desierto para tener un encuentro conmigo y mostrarme quién realmente es Él y cuánto me ama. Y eso es lo que Dios hace a través de estos procesos. Es lo que Dios hace en tu vida para poder manifestarse de una manera poderosa en ti. Y es que el aislamiento de hoy es lo que Dios usa para prepararte. Y podemos ver ejemplos claros. José fue preparado primero en el pozo, luego en la cárcel, para ser llevado al palacio. David pasó años escondido en la cueva de Adulán antes de ser rey. Elías estuvo junto al arroyo de Querit antes de enfrentar a los profetas de Baal. Juan recibe la revelación del Apocalipsis luego de estar aislado en la isla de Patmos. Lo que parecía un aislamiento era una preparación divina de Dios. Era lo que Dios estaba utilizando para poder potenciar lo que iba a hacer después con ellos. Era lo que Dios estaba preparando para empezar a mantener el terreno y hacerlo conforme a su voluntad, para empezar a trabajar en sus corazones, para empezar a trabajar en lo que Él iba a hacer después. Eso es lo que el Señor hace, eso es lo que el Señor comienza a hacer cuando te lleva a esos momentos de desierto, cuando te lleva a esos momentos de aislamiento donde tú piensas que Dios te dejó. No te ha dejado el Señor, es allí donde Él más está, y es el tiempo donde tú tienes que abrir tus oídos, es el tiempo donde tú tienes que ponerte de rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, háblame. Ese es el tiempo donde Dios quiere hablar contigo. Ese es el tiempo donde Dios quiere enamorarte. Ese es el tiempo donde Dios quiere revelarte cosas maravillosas. Cuando estás en el tiempo de aislamiento, cuando estás en el tiempo de soledad, cuando el ruido ya no te estorba, allí es donde Dios quiere tratar contigo. Allí es donde Dios quiere traerte esa palabra poderosa. Allí es donde Dios quiere manifestarse en tu vida a través de la soledad, a través del silencio, a través del aislamiento. Allí es donde Dios quiere actuar contigo. Si tú estás en ese momento, si tú sientes que ya nada tiene sentido porque te sientes solo, porque te sientes que Dios te ha dejado, porque sientes que Dios no te habla, porque sientes que hay demasiado silencio, es tiempo para que tú te levantes, es tiempo para que tú vayas y te metas allá donde nadie te ve. Cerrada la puerta, dice su palabra, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te va a recompensar en público. Eso me dice la palabra. Eso me dice la palabra, y yo creo en todo lo que dice la palabra, porque la palabra es poder y la palabra es viva y eficaz, y yo creo en su palabra. Entonces dice la palabra que entonces yo me debo encerrar, adorar al Señor, aclamar a Él, y que Él va a hacer cosas grandes conmigo en medio del silencio, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de donde no hay nadie. Si tú sientes que no hay nadie, si tú sientes que estás solo, pues es el momento de guerrear. Es tiempo de ponerte de rodillas, porque algo va a hacer el Señor contigo. Te está preparando para la revelación que te va a traer. Te está preparando para la gloria que va a venir después. Te está preparando para la promoción que Él va a lanzar. Te está preparando para su propósito divino. Es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de que tú adores. Es tiempo de que tú clames. Este es el tiempo para que tú vuelvas
a Él. Enamórate del Señor. Es aquí donde el Señor empieza a tratarte con tanta ternura y con tanto amor. Y eso es lo que Dios me trajo para traerte a ti ahora. Vuelve al Señor. Vuelve a su presencia. Aprovecha ese tiempo de soledad, ese tiempo de silencio y comienza a tener una relación íntima con Dios. Cerrada la puerta, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo declaro sobre ti bendición. Yo declaro sobre ti la palabra de Dios. Yo declaro sobre ti que la presencia de Dios te acompaña, que Él te empieza a revelar, que Él te empieza a manifestar de su gloria y su presencia y que empiezas a enamorarte de Él como nunca lo habías hecho. En el nombre de Jesús, que Dios guíe tus pasos, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre todo que te dé paz. Que Dios te bendiga.